Bueno, nuevamente muy buenos días a todos y espero se encuentren muy bien. De momento nos encontramos en la réplica del B-Learning, de la sesión 1 de B-Learning del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, que en este caso es referente a la tarea 1, álgebra. ¿Listos? Como les estaba diciendo, pues la idea es que el encuentro sea lo más dinámico posible y que por favor, por ende, pues participen y contesten en el momento que yo pregunte alguna cosa. También que si tienen alguna duda o algo, pues pueden hacer uso de su micrófono y hacer las preguntas que consideren pertinentes. ¿Listos? En cuanto a los... También muestro ventanita por acá. En cuanto al objetivo de este e-learning, pues la idea es fortalecer las temáticas de la unidad 1, pero más específicamente lo que tiene que ver con solución de sistemas de ecuaciones 2 por 2 y también el cómo usar el GeoGebra para resolver sistemas de ecuaciones de ese tipo. Y para ello es necesario tener en cuenta y conocer un par de conceptos importantes. Uno, que es el lenguaje natural, que el lenguaje natural es cómo nosotros normalmente nos comunicamos, digámoslo así como hablamos, ¿cierto? ¿Y cómo puedo pasar eso del lenguaje natural a un lenguaje algebraico? ¿Qué lenguaje algebraico? Es, digamos, representar lo que normalmente decimos en palabras, en letras, símbolos, números, y que tiene una funcionalidad, ese hecho de pasar, digamos, de lenguaje natural a lenguaje algebraico. ¿Cuál es esa funcionalidad? eh, Poder, uno, expresar eso de una forma más corta y otro, poder realizar operaciones que me van a permitir resolver un problema. ¿Listos? Aquí tenemos un ejemplito de lo que vendría siendo el lenguaje natural. Por ejemplo, la suma de dos números es igual a 2, que yo lo puedo decir en lenguaje algebraico como x más y igual a 2. Si nos damos cuenta, uno, pues la extensión es bastante diferente entre una y otra. Y dos, pues podemos, digamos, trabajar más fácilmente cuando tenemos expresiones de este tipo. ¿Vamos claritos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Vale, perfecto. Entonces, dentro de la, digamos, las indicaciones que nos da el director de curso para el B-Learning, se pide trabajar un objeto virtual de aprendizaje que ustedes se encuentran en el curso. Entonces yo voy a hacer acá todo el proceso ingresando al curso para que ojalá ustedes también lo revisen. ¿Listos? ¿En el momento están viendo el campus? ¿Sí? Sí, profe. Sí, yo sí estoy en el campus. Ok, vale, listo. Entonces, cuando es, digamos, dentro del campus, en el entorno de aprendizaje, que es donde se encuentran todos los referentes, los foros y demás, dentro de la unidad 1 hay un objeto virtual de aprendizaje que es este, que aparece de últimas, OVA, que significa objeto virtual de aprendizaje. Y dentro de, pues dándole ahí en el enlace, nos va a direccionar y ahí es, digamos, como una especie de presentación dinámica, ¿sí? Que, digamos, explica, por decirlo de alguna forma, alguna temática y tiene algunos ejercicios para practicar. ¿Listos? Entonces, ustedes le van a ampliar objeto virtual de aprendizaje para que lo puedan ver más grande y ahí está el botoncito de página siguiente para ir avanzando. ¿Listo? Entonces lo vamos a ir a revisar aquí rápidamente. Lo primero que les aparece, digamos, en ese objeto virtual de aprendizaje es una imagen de unas gráficas como para explicar, digamos, son las ecuaciones de primer grado. ¿Listos? Y entonces aquí es importante hablar de dos cositas que tienen que ver con las ecuaciones de primer grado. Una ecuación de primer grado es una ecuación que tiene esta forma que yo estoy escribiendo acá. Y igual a mx más b. ¿Listos? Esas expresiones que ustedes observan acá, esta que está de color rojo, estas que están de color azul, todas tienen esta forma, y igual a mx más b. Y todas representan líneas rectas, si yo las grafico en un plano cartesiano. Todas van a ser líneas rectas. ¿Cómo sé que es una ecuación de primer grado? Si la variable x, que es la variable o nuestra incógnita, tiene como máximo exponente 1 y aparece.
Cuando no tiene exponente es porque es 1. ¿Listos? Así identifico una ecuación de primer grado. Y hay dos cosas importantes de las cuales hablar acá, y es del señor que haga las veces de M y del señor que haga las veces de B. ¿Listos? M va a representar la pendiente de esa línea recta. Nos va a representar el grado de inclinación de la recta. Si ese numerito que hace las veces de M es un número positivo, significa que la recta va a ser creciente, es decir, que de izquierda a derecha sube. Y si el número que hace las veces de M es negativo, significa que la recta es decreciente, es decir, de izquierda a derecha baja. En este ejemplito podemos ver la de color rojo, que la pendiente es 0,5, 0,5 el que está haciendo las veces de M. Como es positivo, por eso la recta sube. En los otros dos ejemplos, los valores que acompañan a X, bueno, en el de azul clarito también es positivo, por eso crece. Y en este, que es como más oscurito, dice menos X. Cuando dice menos X y no aparece el número, quiere decir que es menos 1, la pendiente. ¿Listos? Y por eso es decreciente. Y el numerito que haga las veces de B, es decir, el que haga, digamos acá más 2, más 5, menos 6, es el punto en el que la recta va a cortar al eje Y, que es el eje vertical. Por ejemplo, la de rojo dice más 2 y aquí corta efectivamente en 2. Esta de azul clarito dice menos 6, corta en menos 6. ¿Listos? Son conceptos, digamos, necesarios y que de pronto más adelante, digamos, en el cuestionario final del curso se los pueden encontrar. ¿Vamos claritos ahí? Sí, señor. Vale, perfecto. Sí. Señor. Bueno, aquí vienen algunas cositas como con audio, entonces yo lo voy a colocar y ustedes me dicen por favor si lo escuchan. Objetivo. Reconocer el concepto y el ¿Sí escuchan? Sí, señor. Vale, Sí, perfecto. sí se escucha. e interpretar situaciones de la vida cotidiana en un lenguaje matemático. Vamos a avanzar. Hola, bienvenidos a este objeto virtual de aprendizaje en donde podrán conocer la definición de ecuación. Propiedades de las ecuaciones. Y aplicaciones de la ecuación en la solución de problemas de la vida cotidiana. Para ello, es importante dar una mirada a toda la historia que trae consigo y entender la importancia de esta no solo en las matemáticas, sino en todas las demás ciencias. Pues desde los babilonios, pasando por los egipcios y los griegos hasta nuestra época, las ecuaciones han sido el pan de cada día para resolver problemas en donde se requiere saber el valor de una incógnita. Ahora sí, te invitamos a continuar navegando por este recurso, así que mucho éxito. Bueno, entonces dentro de esta siguiente sección de lo que nos habla un poquito es de para qué sirve, digamos, eso de el planteamiento de ecuaciones de primer grado y que nosotros lo usamos muchas veces hasta inconscientemente. Todos nosotros tenemos de pronto que pagar arriendo, que pagar servicios, que hacer mercado, todo eso va a estar representado a partir de funciones matemáticas que muchas veces nosotros no sabemos que utilizamos. Y sirve también a la hora de querer resolver algún problema. ¿Listos? Entonces, digamos, un problema es algo que yo puedo tener en un lenguaje natural, que debo interpretar, que debo plantear una ecuación que me la va a permitir resolver ese problema. Si yo tengo esa capacidad de interpretar el problema y de plantear una ecuación, voy a poder resolver el problema sin inconvenientes. Y entonces nos presentan unos pasos, digamos, para poder resolver un problema. Paso 1 es leer el problema hasta que quede entendido qué es lo que se quiere, qué me están dando, qué información me dan y por quién me preguntan. ¿Listos? Paso 2 va a ser identificar las incógnitas y representarlas por medio de una letra. Por ejemplo, en la guía de actividades, en el ejercicio 1, ustedes tienen que hacer eso. Les dan un problema, ustedes identifican quiénes son las incógnitas y a cada incógnita le van a dar un nombre. Una va a ser X, la otra va a ser Y. ¿Listos? Paso 3, después de que identifiqué las incógnitas y entendí el problema, es escribir eso que está en lenguaje natural en lenguaje algebraico. Es decir, plantee las ecuaciones que me van a permitir resolver el problema. Paso 4,
siempre que sea necesario, y eso lo van a ver, por ejemplo, en la segunda unidad que tiene que ver con trigonometría, siempre que sea necesario en un problema hacer un gráfico, una tabla, un dibujo, pues hay que hacerlo, porque me va a permitir entender más fácil el problema y de esta forma resolverlo. En trigonometría especialmente se van a dar cuenta de eso. Paso 5, pues realizar las operaciones que sean necesarias para poder encontrar los valores a las incógnitas, es decir, resolver el problema. Y paso 6, verificar que eso que yo encontré es real. Con esos 6 pasitos podemos resolver cualquier problema. Aquí hay unos ejemplos de cómo decir algo que está en lenguaje natural, en lenguaje algebraico. Por ejemplo, dice, si Juan tiene X pesos y Jaime 5 más que Juan, eso yo lo puedo decir como X más 5. ¿Listos? Otros, si Samuel tiene 3 menos que Juan, entonces Samuel tiene X menos 3. ¿Listos? Es forma de decir algo que está en palabras en lenguaje algebraico. Estos son otros 2 ejemplitos, no me voy a detener ahí en lo mismo. Seguimos, aquí viene otro audio, vamos a escucharlo rápidamente. La ecuación es una proposición que expresa la igualdad de dos expresiones algebraicas. Por lo regular, involucra una o más variables y el símbolo de igualdad. Veamos a continuación unos ejemplos de ecuaciones de primer grado. Entonces aquí si nos damos cuenta de, digamos, en formas diferentes, ecuaciones de primer grado, con números enteros, con fracciones, con decimales, ¿listo? Y si nos damos cuenta, en todas las ecuaciones aparece la X y tiene como máximo exponente 1, que es lo que se necesita para que sea una ecuación de primer grado. ¿Listos? Seguimos por acá, viene otro audio. Raíz o solución. Un valor de la variable que haga que la ecuación sea una proposición cierta se denomina raíz o solución de la ecuación dada. Decimos que tal valor de la variable satisface la ecuación. Para una mayor comprensión del concepto raíz o solución, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. X más 3 igual a 4. Recordemos que, dado que es una igualdad, lo que ocurra en un lado del igual debe ocurrir al otro extremo también. Ahora bien, lo que debemos hacer es reducirla, por lo que restamos 3. X más 3 menos 3 igual a 4 menos 3. Hacemos las respectivas restas y tenemos que X es igual a 1. Terminando de desarrollar el ejercicio, sabemos que la raíz o solución es 1, dado que es el valor que necesita tomar X para cumplir dicha igualdad. Lo anterior es posible comprobarlo de la siguiente manera. A la ecuación original sustituyamos la raíz o solución, es decir, 1. X más 3 es igual a 4. 1 más 3 es igual a 4. Teniendo entonces que esta solución hace que la ecuación sea una igualdad, 4 es igual a 4. Bueno, listos. Ahí nos muestran entonces, digamos, el proceso para despejar una ecuación de primer grado, que en este caso es una ecuación trivial, y en lo cual se usan 2 principios muy importantes, el principio de la adición y el principio de la multiplicación. ¿Qué es lo que dice el principio de la adición? Que si yo tengo en una ecuación a alguno de los 2 lados de la igualdad algún valor que está sumando o que está restando y yo necesito quitarlo para despejar mi incógnita, lo que debo hacer es agregarlo a ambos lados de la igualdad con la operación inversa. Es decir, si está sumando, a ambos lados lo agrego restando. Si está restando, a ambos lados lo agrego sumando. Como se ve en este ejemplo, 2x más 5 menos 5, porque necesito quitar ese 5. Pero como lo hago antes de la igualdad, de la misma forma lo debo hacer después de la igualdad, que es lo que normalmente y coloquialmente nosotros nos acostumbramos a decir, que si está sumando, paso al otro lado a restar, que si está restando, paso al otro lado a sumar. ¿Listos? Y el principio de multiplicación nos habla de valores que estén multiplicando o dividiendo a la incógnita y que yo necesito quitarlo. Entonces, si lo está multiplicando, para quitarlo, divido en la misma cantidad a ambos lados de la igualdad, que es lo que pasa acá. Si quiero quitar ese 2, pues divido en 2, pero lo hago a ambos lados de la igualdad. Y si es lo contrario, que está dividiendo y necesito quitarlo, pues multiplico a ambos lados de la igualdad por dicho valor. ¿Listos? Eso es lo que dicen como tal el principio de la adición y de la multiplicación, que son necesarios para poder resolver un problema. Bueno, viene por acá otro ejemplito, otro audio. La forma canónica de una ecuación lineal en la variable X está dada de la siguiente forma.
AX más B es igual a 0, en donde A es el coeficiente principal, B es el término independiente y X es nuestra incógnita. Para que eso se cumpla, es importante que la constante A sea diferente a 0, porque de ser 0, dejaría de ser una ecuación lineal. Seguimos un Hola, ejemplo. ya habiendo visto todos estos contenidos teóricos, es importante que entremos a ponerlos en práctica con el siguiente ejercicio. Un carpintero debe cortar una tabla de 6 metros de largo en 3 tramos. Si cada tramo debe tener 20 centímetros más que el anterior, ¿cuál será la longitud de cada tramo? Para proceder a resolver, es necesario extraer la información importante que nos brinda el enunciado, en el cual es posible inferir que sea X la longitud del tramo más corto. Entonces, el segundo tramo será X más 20 y el tercero será X más 40. Lo anterior es posible expresarlo gráficamente de la siguiente manera. Ahora bien, sabemos que la suma de esos 3 pedazos equivalen a 6 metros, 600 centímetros, por lo que dado que la relación de los 3 pedazos los manejamos en centímetros, dejaremos expresado el total de la tabla en centímetros, quedando entonces el modelamiento matemático así. X más 20 más X más 40 es igual a 600. ¿Cuál es el valor de X? Iniciamos a resolver. Rompemos paréntesis. X más 20 más X más 40 igual 600. Sumamos constantes con constantes y variables con variables. 3X más 60 igual 600. Aplicamos el principio de adición. 3X más 60 menos 60 igual 600 menos 60. Ahora se aplica el principio de multiplicación. 3X sobre 3 igual a 540 sobre 3. Quedando entonces, Bueno, estimados estudiantes, ¿cuánto da entonces ahí según esa operación? quedando entonces, ¿Escuchan? 540, ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Cuánto valdría X? Según la operación que está ahí, 3X quedando sobre 3, pues entonces, es X, queda la X. Y 540 sobre 3, ¿cuánto es? ¿Sí me escuchan? 18. 18 no, pero por ahí cerquita. 180. 180, vamos a mirar. Acá lo voy a escribir y me dice validar respuesta. 180. Efectivamente, 180. Siempre que, digamos, tengan ustedes una fracción, recuerden que una fracción representa una división, que es el número de arriba dividido en el número de abajo, o mejor aún, el numerador dividido en el denominador. ¿Listos? Y para terminar de resolver el problema, entonces dice acá, bueno, vamos a completar en esta situación la información. Aquí el tramo más corto, que sería X, valía 180. El segundo tramo sería 180, que era el primero más 20. O sea, aquí 200. Y el tercer tramo, aquí que coloco. ¿Qué dicen ustedes? También los 180. 180, vamos a ver, 180 y 180 más 40, ¿cuánto es? 220. 220. 220, ok, vamos a verificar, a ver, listos, perfecto. En ese ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, se hizo como todo el proceso que les decía hace un ratico. Paso 1, lea el problema, interprételo. Paso 2, represente variables, plantee ecuaciones, haga un dibujito si es necesario, que ahí se hizo el dibujo. Luego, digamos, resuelva las ecuaciones teniendo en cuenta los principios de la adición y de la multiplicación. ¿Listos? Ahora vamos a practicar aquí con unos ejercicios rápidamente. Entonces, yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer los siguientes 3 que hay.
el ejercicio dice, la edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo. Si dentro de 12 años la edad de Pedro solo será el doble de la del hijo, pregunta cuáles serán las edades. Y entonces aquí vienen dos cosas importantes a tener presentes. Muchos de ustedes de pronto no hace tanto presentaron el ICFES. Más adelante tendrán que presentar las pruebas Saber Pro, ¿cierto? Y habrán preguntas de este tipo. Preguntas en las que yo tengo ya las 4 opciones. Para resolver un problema matemático existen varias formas. ¿Listos? Plantee ecuaciones, trabaje para atrás. Bueno, hay muchas formas de resolver un problema matemático. Y cuando la cuestión es de tiempo, pues yo, digamos, la idea es que identifique cuál es la forma más rápida de resolver el problema, cuando la cuestión es de tiempo. Cuando la cuestión es de entregar un informe bien hechecito, pues tengo que hacer el proceso paso a paso completo. ¿Listos? ¿Por qué les digo esto? Este problema que tiene una condición que dice la edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo, ¿cierto? Una primera parte acá, es decir, la edad de Pedro es el triple de la de su hijo, ¿cierto? Como yo tengo las respuestas, pues yo voy a verificar cuál de esas respuestas cumplen con esa condición. Por ejemplo, la última cumplirá con esa condición, si dice 21 y 14. No. No, ¿cierto? Porque el triple de 14 es 42. No sirve. La que está de terceras, 28 y 9, ¿cumple con esa condición? No, Tampoco, ¿cierto? Porque el triple de 9 es 27. La segunda, tampoco. tampoco, ¿cierto? Quiere decir que la respuesta es la primera, ¿cierto? 36 y 12. ¿Por qué? 36 es el triple de 2. Y como tengo las opciones, observen que era más rápido resolver a partir de las opciones. Pero si yo tengo mi problema y no hay opciones, entonces ahí tengo que plantear ecuaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo diría la edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo? Entonces, lo primero que yo tengo que decir es quién va a ser, digamos, en este caso Pedro, lo voy a llamar X, ¿cierto? Representarlo con una letra. Y el hijo lo vamos a decir Y, ¿cierto? Entonces yo tengo que decir eso en una ecuación. La edad de Pedro, que es X, ¿cierto? Es igual a 3 veces la edad de su hijo. Entonces vendría siendo X, ¿cierto? Es igual a 3Y. ¿Listos? Esa sería una primera ecuación. Y otra ecuación que me represente la información que está después del punto, que dice si dentro de 12 años, entonces si X es la edad de Pedro, ¿cómo digo dentro de 12 años? ¿Alguien que me ayude? ¿Más 12? Más 12, muy bien, X más 12. Esa es la forma de decir dentro de 12, X más 12. Y X más 12 va a ser igual, y la condición aquí que dice, luego dice, si dentro de 2 años la edad de Pedro solo será el doble, entonces el doble, que es un 2, de la edad del hijo. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo digo el doble de la edad del hijo? ¿2 qué? Y, que Y representa al hijo. Ok, 2Y, pero entonces observen una cosa importante, dice dentro de 12 años. Significa que dentro de 12 años, los 12 años también pasaron para el hijo, ¿cierto? O sea, sería 2 veces Y más 12. ¿Listos? Lo que dijo ahí Leslie es cierto, 2Y, pero yo tengo que tener en cuenta que los 12 años también pasaron para el hijo, no solo para el padre. Entonces, dentro de 12 años el hijo va a tener Y más 12 y el doble de él va a ser la del padre. ¿Listos? Y entonces tengo 2 ecuaciones que me van a permitir resolver el problema. ¿Listos? Ahora, con esas 2 ecuaciones, yo puedo notar lo siguiente. En la primera ecuación, que es esta de acá, está una variable definida en términos de la otra. Luego yo puedo hacer una sustitución aquí. Como aquí dice X, voy a cambiar X por lo que está definida, que sería 3Y, ¿cierto? 3Y más 12. Y con la otra partecita, me disculpan, es que escribe un poco raro, pero estoy con un mouse de un equipo de mesa y es un tanto difícil. ¿Listos? Ahora,
De esta otra partecita de acá hay algo que se llama propiedad distributiva que me dice multiplique ese valor que está por fuera del paréntesis por cada uno de los términos que estén por dentro, que va a ser 2 por y, que sería 2y, ¿cierto? Más 2 por 12, que sería 24. ¿Listos? Y si nos damos cuenta, ahora eso se me volvió una ecuación que está todo en términos de una misma variable, que es en este caso y, o términos independientes. Entonces, ¿yo cómo resuelvo eso? Dejando lo que tenga y a un lado, que en este caso sería 3y menos 2y, usando el principio de la adición. Cogí este 2y que estaba aquí sumando, lo lancé a este lado restante. Y eso va a ser igual al 24 que está después de la igualdad, menos 12, que es el número que estaba sumando al otro lado. ¿Cierto? Entonces, como estaba sumando, pasa a restar. 3y menos 2y me va a dar y. Y 24 menos 12 es 12. Es decir, que he encontrado la edad del hijo, que había dicho que y era 12, que cumple exactamente con esto. ¿Listos? Y luego, ¿cómo sé quién es x? Pues sustituyo en esta. X es igual a 3 por y, o sea, 3 por 12. 3 por 12, 36. ¿Listos? ¿Clarito? ¿Sí? Sí, señor. Vale, señor. muy bien. Entonces, siendo así, ahora necesito voluntarios. ¿Quién dijo yo? Para el siguiente. Todos al tiempo no. Ok, entonces por acá levantó la mano Liliana. Liliana, tienes la palabra. Lee por favor el problema y dinos cómo lo harías. Bueno, dice, la suma de 3 números es 47. El segundo número es el triple del primero y el tercero excede en 12 al segundo. ¿Cuáles son dichos números? Pues yo lo Ok. haría, primero sumaría los 3 números. Primero sumaría de las opciones, sumaría el que me diera 47. Y luego me pondría a ver si el tercero tiene 12 números, o sea, es 12 números mayor al segundo. Y si el segundo, es el triple del primero. Entonces mi opción fue la A, porque el 27 excede en 12 números al 15 y pues el 15 es 3 veces mayor al 5. Ok, y si tú miras por ejemplo la B, A ver, 33 también. no excede en 12 a 21 y 21 es el triple de 7. Entonces, bueno, digamos, miren aquí una cosa importante. Puede que en cuanto a las condiciones varias sirvan, pero entonces ahora toca mirar también lo que Liliana dijo en un primer momento, es ver cuál me da la suma de 47, Sí, ¿cierto? Que en este sí. caso la única que da la suma de ¿Ah? 47 es la primera. ¿Listos? Bien. Y ahora si no hubiesen ¿Qué opciones, número toca quedar 47? si no hubiesen, Por eso. opciones, ¿qué harían? Espérese. O sea, si tocara plantear ecuaciones, mi primera ecuación, ¿quién sería? X, por ejemplo, o A. X, bueno, X, ¿qué más? Más Dice que más 3 3X. más 3 más No, X. miren la primera No, más partecita. 3X. Miren la primera partecita. La suma de 3 números es 47. Un número es X. Los otros dos números, ¿cómo los represento? 3X. No. Si un número es X y yo digo 3X, 3X sería el triple de ese número. Pero por el momento, voy aquí en la primera partecita, antes de este punto. La suma de 3 números es 47. Entonces, un número X. Como dice la de 3 números, me toca usar 3 letras diferentes, ¿cierto? Un número va a ser X, otro número va a ser Y otro número va a ser Z. ¿Listos? Y la suma de esos 3 números me debe dar 47. ¿Vale? Entonces, X más Y más Z igual 47. ¿Listos? ¿Bien ahí? Ahora sí paso a la segunda parte. El segundo número es el triple del primero. ¿Quién es mi segundo número en esos 3? Y. Y. Y dice que es el triple del primero. O sea, Y es igual a ¿quién?
¿Cómo digo el triple del primero? 3Y. No, ¿quién es el primero? 3X, 3X. 3X. ¿Listos? Y la última condición dice, y el tercero, ¿quién es el tercero? Z. Z, ¿cierto? Excede en 12 al segundo, o sea, Z es igual a ¿quién? Y más 12. Y más 12, perfecto. Muy bien, Y más 12. ¿Listos? Y ahí quedaron las ecuaciones que me representan la información del problema. Y ahora lo que yo tengo que hacer es sustituciones. Entonces, como dice X más Y más Z, la Y la cambio por el 3X, ¿cierto? Entonces me va a quedar X más 3Y, ¿cierto? Voy a escribirlo por acá. X más 3Y, ¿cierto? Haciendo esa primera sustitución. Y la Z la voy a cambiar por Y más 12. Pero como es Y más 12, de una vez también voy a cambiar esa Y por lo que es Y, 3Y. 3X, perdón. Mira, escribí 3Y acá. Entonces, X de esta primera, Y, pero Y es 3X, entonces más 3X, ¿cierto? Más Z, pero Z es Y más 12, pero Y es 3X, ¿cierto? Más 12. ¿Sí o no? Entonces, eso más 12. Todo eso debe ser igual a 47. Y si yo resuelvo eso, entonces debe darme, en este caso, X, que es el primer número, se supone que debe darme 5 para que lo que me dijeron ahorita sea real. ¿Listos? Entonces, si sumo 3X más, X más 3X más 3X, eso me da 7X, ¿cierto? 7X. Y Más ese 12. 12 que está sumando, pues va a pasar al otro lado a restar 47 menos 12. Y 47 menos 12 es 35. ¿Listos? Bueno, aquí lo hago ahí directo para no demorarme. Y ahora, pues este 7X, el 7 está multiplicando a la X, ¿qué pasa a hacer al otro lado? Dividir. A dividir, ¿cierto? Entonces me queda que X es igual a 35 sobre 7 y 35 sobre 7 es 5. 5, efectivamente. Y la opción que tiene ese señor 5 de primeras es la primera. ¿Listos? ¿Claritos? Sí, señor. Ok. Entonces, yo creo que con esto ya se pueden dar cuenta cómo funciona resolver un problema de estos y de paso la estrategia que les acabo de dar. ¿Cuál? La de si tengo las opciones y no me están pidiendo procedimiento por ningún lado, pues puedo resolver a partir de las opciones verificando quién cumple con la condición. ¿Sí? Pero si no hay opciones, toca sí o sí plantear ecuaciones para poder resolver. ¿Listos? Este tercer problema, digamos que sirve para resaltar otra cosa muy importante. Voy a leerlo aquí y les muestro cuál es esa cosa importante que hay que tener presente. Aquí dice, un carpintero para hacer un mueble debe cortar una tabla de 9 metros de largo en 3 tramos y dice, si cada tramo debe tener 25 centímetros más que el anterior, ¿cuáles serán las longitudes? O bueno, ¿cuál será la longitud del tercer tramo en este caso? Dice la pregunta. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Quién me quiere decir qué tiene de raro ese problema? ¿Alguien? Que me diga qué hay de raro en ese problema. Que de cierta forma se lo estoy resaltando ya. Que tenemos medidas en metros y en centímetros. Ok, muy bien, Leslie. Tenemos medidas en metros y en centímetros, ¿cierto? Entonces, para poder resolver mi problema de forma correcta, pues tengo que considerar la misma unidad de medida. Ambas son unidades de longitud, pero entonces tengo que hacer conversiones. O paso los 9 metros a centímetros o paso los centímetros a metros. ¿Listos? Eso también es muy importante tenerlo presente en un problema. Si me hablan de unidades de medida diferentes, pero que representan una misma magnitud, hay que hacer conversiones para poder resolver. ¿Listos? Como las opciones aquí están en metros, todas dice 2,25 metros, 2,50 metros, pues lo ideal es trabajar en metros. Entonces, este 9 metros lo dejo en metros. Y este 25 centímetros en metros, ¿cómo sería? Si yo quiero pasar los 25 centímetros a metros, ¿a quién equivale? 0.25. 0,25. 0,25. Muy bien.
Para pasar de centímetros a metros, divido en 100, o sea, 0,25. Listos, perfecto. Ahora, vamos a plantear rápidamente la ecuación a este problema. Dice: un carpintero para hacer un mueble debe cortar una tabla de 9 metros de largo en 3 tramos. Entonces quiere decir que hay 3 partecitas. Y la suma de esas 3 partecitas me debe dar 9 metros. La primera parte la voy a llamar X. La segunda parte, ¿cómo la llamaríamos? Según la condición, que dice si cada tramo debe tener 25 centímetros más que el anterior. Si el primer tramo es X, el segundo tramo sería X más ¿quién? Más 25. 0.5. 0.25. Eso, entonces, aquí debo tener en cuenta X más 25 si lo estuviese trabajando en centímetros, ¿cierto? Pero como lo voy a trabajar en metros, entonces X más 0.25. ¿Listos? O 0,25. ¿Y el tercer tramo quién sería? X más ¿quién? Más 0.50, que es el doble del anterior. Ok, muy bien. Más 0,50 porque debe sumarle el 0,25 que dice la condición. Y esa suma, X más 0,25 más X más 0,50, me debe dar 9. 9. ¿Listos? Ahora, si eso me debe dar 9, entonces ahora 1X. 3, X más X más X, pues me van a dar 3X. ¿Cierto? 0,25 más 0,50, ¿cuánto es? 0.75. 0,75. Muy bien. Y eso debe ser igual a 9, ¿cierto? Ahora lo que hago es ese 0,75 que está sumando, pasa al otro lado a restar. Quiere decir que me va a quedar 3X, voy a rayar ya por acá más abajo, 3X igual a ¿quién? ¿Cuánto es 9 menos 0,75? 25. 25. Y finalmente, ese 3 que está multiplicando la X va a pasar a dividir. Dividir. ¿Listos? O sea, va a ser X igual a 8,25 dividido 3. ¿Y cuánto es 8,25 dividido 3? 2.75. 2,75. Muy bien, excelente. 2,75. ¿Listos? Eso quiere decir que el primer tramo que yo llamé X mide 2,75. ¿Cuál respuesta dice eso? A D. La D. Quiere decir que el resultado es D. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que con esto ya queda más o menos clarito cómo funciona eso de resolver un problemita. Planteo, bueno, primero entiendo el problema, represento las incógnitas con variables, luego planteo el problema, las ecuaciones que me representan ese problema, luego resolvemos. Listos. Entonces vamos a avanzar por acá. Aquí queda otro problemita. Ustedes después con calma lo revisan para que practiquen. ¿Listos? Que ese es todavía más sencillo. Y aquí finalmente dice recordemos y entonces nos muestra dándole clic a cada pestañita como los pasos. Entonces un problema y recordándonos el paso. Paso 1, lea el problema y entiéndalo. Paso 2, represente las incógnitas con letricas. Paso 3, plantee ecuaciones. Paso 4, haga un dibujo si es necesario. Paso 5, resuelva, despeje. Y paso 6, verifique. ¿Listos? Eso ustedes todos tienen acceso a la información ahí en el entorno de aprendizaje. Entonces lo pueden revisar con calma. Pero básicamente eso es lo que aparece ahí. Entonces vamos a volver rápidamente a la presentación. Hemos revisado entonces el objeto virtual de aprendizaje. Después nos aparece por acá un ejercicio que vamos a hacer en el GeoGebra. El GeoGebra va a ser una herramienta bastante útil para ustedes. A tal punto les cuento de lo siguiente. Ustedes tienen que presentar un cuestionario que va a ser de la unidad 3 del curso y un cuestionario final que va a ser de todo el curso. ¿Listos? Que se lo presentan al final del periodo. Es un cuestionario en el que nadie les va a pedir el proceso de solución a los ejercicios y les dan un tiempo estipulado. Entonces, primero, como es opción múltiple, pueden hacer lo que hicieron ahorita. Y segundo, pueden hacer lo que vamos a hacer acá, que es usar el GeoGebra. Si ustedes lo aprenden a dominar, mejor dicho, van a quedar hechos ahí. ¿Listos?
¿Por qué? Voy a abrir rápidamente por acá el GeoGebra. Eso lo pueden trabajar online. Es un software que no pesa nada y que no cobran por él. Pueden online, no pueden descargarlo. ¿Listos? La recomendación que abran el GeoGebra clásico. ¿Listos? GeoGebra clásico es el que hay que abrir. Cuando lo abren aparecen dos ventanas, una que es de vista algebraica y otra que es de vista gráfica. Y una que se usa muchísimo que se llama vista de cálculo simbólico, que se abre dándole clic aquí en estas tres lineecitas. Yo le doy clic ahí, luego busco donde dice vista, que es por acá, y donde dice vista, selecciono la que dice cálculo simbólico CAS. Abro esa. Entonces me abre otra ventanita. Si se dan cuenta, entonces en el momento hay tres ventanitas. Vista algebraica, vista de cálculo simbólico y vista gráfica. ¿Listos? Y vamos a hacer lo que nos, digamos, nos sugieren en la presentación, que es use el GeoGebra para resolver estos tres problemas. ¿Listos? Nos fuimos con el primer problemita. ¿Qué dice el primer problemita? Entonces dice, Mario tiene 15 años, que es la tercera parte de la edad de su madre. ¿Qué edad tiene la madre de Mario? Eso lo podemos resolver fácilmente. ¿Cómo lo harían? X sobre 3 igual a 15, que es la edad de Mario, supongo. Ok, X sobre 3, que sería la tercera parte de la edad de la madre, muy bien, ¿cierto? Es igual a 15. Vamos a mirar entonces cuánto nos da eso, miren. Ya, ¿quién fue quien me participó ahí? ¿Fue Leslie? Sí, señor. Ok, vale, perfecto. Entonces Leslie ya nos dio una ecuación. Yo voy a escribir esa ecuación acá. La ecuación que nos dio fue X sobre 3 es igual, opa, espérame acá, X sobre 3 es igual a 15. ¿Listos? Miren, aquí está la ecuación. Ya la digité en cálculo simbólico, en la vista de cálculo simbólico. Y le voy a dar Enter para que me introduzca la ecuación. Entonces ahí me aparece 1/3 de X igual a 15, que es lo mismo que X sobre 3. Y el GeoGebra me resuelve eso. Miren, si yo le doy clic sobre este cuadrito que aparece ahí con el número 1, yo le doy clic ahí, que me quede resaltado ahí como en azulito. Y yo le doy a clic en esta X, X como con una especie de igual, él me hace el favor y la resuelve. Me dice X vale 45. ¿Listos? Eso es otra cosa que pueden hacer también. Y quedó resuelto. Y si nosotros verificamos, pues dice aquí, Mario tiene 15 años. Y es la tercera parte de la edad de su madre. 15 efectivamente es la tercera parte de 45. ¿Listos? El siguiente. Dice, hallar tres números consecutivos cuya suma sea 219. ¿Cómo digo tres números consecutivos? ¿Quién me dice? ¿Cómo hago para decir en lenguaje algebraico la suma de tres números consecutivos? ¿Alguien? X más 2X más 3X. Miren lo que dice Leslie. X más 2X más 3X. Si yo lo dejo así, X más 2X, 2X es el doble de X. Luego no sería el consecutivo. Les voy a ayudar. Si yo digo los números 5, 6 y 7 son números consecutivos. 5, 6 y 7. Pero si solo tengo el 5, ¿cómo saco el siguiente número? Agregándole uno más. Ok, entonces, ¿cuáles serían cómo sería la ecuación? La primer número sería X. El segundo, ¿quién sería? X más 1. X más 1. Muy bien. El siguiente, ¿quién sería? X más 2. X más 2. ¿Vale? Perfecto. Eso sí dice tres números consecutivos. X, X más 1, X más 2. Y la suma de esos tres números consecutivos debe ser ¿cuánto? Ahora me olvidó por acá. un problema con- 219. 219. ¿Listos? Entonces, esos tres números debe ser igual a 219. Entonces, yo le doy acá Enter a esto, él me introduce la ecuación, pero de una vez me opera. X más X más X, pues es 3X. Y 1 más 2, pues 3. Lo mismo hago, la selecciono que quede ese colorcito ahí y le doy acá. Y ahí me está diciendo X vale 72. X es el primer número. Luego, los tres números, ¿quiénes serían? ¿Alguien?
Si el primer número es 72, ¿los otros dos quiénes son? 73 y 74, que son, se les Ok, agrega uno. muy bien. Leslie, ¿qué número de grupo es el suyo? Yo soy su tutor virtual. Sí, señor. Regáleme su número de grupo. Espere que no me acuerdo cuál es. Que ha participado bastante y le voy a dar un reconocimiento por participar bastante. Muy bien, pero bueno, mientras se acuerda, ahorita al final me dice. Sí, voy a mirar. Listos. Y nos queda otro problemita para resolver así. Aquí no era acá. Entonces dice, el número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas más 6. Si en el salón hay 36 muebles entre mesas y sillas, ¿cuántas mesas y sillas hay? Entonces, aquí toca plantear dos ecuaciones. ¿Listos? Una para la primera parte y otra para la segunda parte. La primera parte dice, bueno, y aquí lo mismo que ya les había dicho ahorita. Vamos a decir, por ejemplo, mesas X y sillas Y. Mesas X, sillas Y. Entonces dice, el número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas más 6. ¿Cómo digo eso? ¿Alguien que me ayude? Voy a rayar acá X un momentico. más Entonces, mesas, vamos a dejar que es X. Y sillas, vamos a dejar que es Y. Y entonces dice que el número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas más 6. ¿Cómo diría eso? X más 2, paréntesis, creo, y sería Y. Ay, no, ¿estoy mal? X es mesas. El número de mesas es igual al doble, que es 2, del número de sillas, que sería Y, ¿cierto? Más 6. ¿Sí o no? Ah, sí, sí, tiene la idea. X es mesas, es el doble, que es 2, del número de sillas, que es Y más 6. Esa sería una primera ecuación. Y la otra ecuación dice, si en el salón hay 36 muebles entre mesas y sillas, ¿cómo digo que hay 36 entre mesas y sillas? ¿Sería quién más quién? X más Y igual a 36. X más Y igual a 36. ¿Listos? X más Y igual 36. Y entonces esto también lo hace el GeoGebra, mire. Vamos a irnos para el GeoGebra y él lo resuelve facilitico. Entonces la primera es X igual a 2Y más 6. Entonces yo la voy a escribir por acá. X igual a 2Y más 6. Y con Enter la introduzco. Y la otra era X más Y igual 36. Enter y la introduce. Y ahora, para que lo resuelva, la clave aquí es la siguiente. Entonces, selecciono la primera, aquí donde está el 3 que quede de ese color. Luego con clic sostenido, perdón, con control sostenido, doy clic sobre la otra. Control sostenido, clic sobre la otra. Y ahí me quedaron las dos seleccionadas. Después de que me quedaron las dos seleccionadas, entonces vuelvo y le doy aquí en esta X con ese igual medio rarito. Y él me está diciendo X es 26, Y es 10. Y lo resuelve. Nosotros ya habíamos dicho que X era mesas, entonces 26 mesas, 10 sillas. ¿Listos? ¿Claro para todos? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, si se dan cuenta y si ustedes aprenden durante el curso a manejar el GeoGebra, van a resolver problemas facilito, facilito, sin tanta demora. Cuando no les pidan proceso, pues si tienen el GeoGebra a la mano, pues más fácil con el GeoGebra. Cuando piden proceso, pues ahí sí toca hacer el proceso manualmente. ¿Listos? Bueno, seguimos entonces por acá. Me muevo por acá unas ventanitas que veo yo y que tal vez no ven ustedes y me estorban por raticos. Entonces ya sabemos cómo plantear ecuaciones, cómo resolver ecuaciones ahí fácilmente. Y esto ya es más específicamente y les va a servir para que ahorita verifiquen su ejercicio 1, que yo aspiro y espero que ya todos lo hayan hecho de la guía de actividades, que es resolver de sistemas de ecuaciones 2x2.
Un sistema de ecuaciones 2 por 2 se llama 2 por 2 porque tiene 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Por eso se llama 2 por 2. ¿Listos? Y se llaman lineales porque las variables tienen como exponente 1. He aquí 2 ejemplos de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones 2 por 2. 2 por 2 porque hay 2 ecuaciones, una y 2 variables, x y y. ¿Listos? Y lineales porque el exponente es 1. ¿Listos? Y se pueden escribir de diferentes formas. Mira, aquí hay un ejemplo, aquí hay otro ejemplo de lo que serían ecuaciones lineales 2 por 2. Y resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 significa encontrar un valor para x y un valor para y que satisfaga a la vez a las dos ecuaciones. Eso significa resolverlo. Que también está en el objeto virtual de aprendizaje, que resolver una ecuación era encontrar la raíz o solución. Raíz o solución es un valor que al reemplazar haga que se cumpla la igualdad. ¿Listos? Como aquí es 2 ecuaciones, 2 incógnitas, pues toca encontrar 2 valores, uno para x y otro para y, que haga que cumpla la igualdad. Y existen 2 formas para hacerlo. Una que es método gráfico, que simple y sencillamente es realizar una gráfica y ver en dónde se cortan las 2 rectas, y eso me da la solución. Y otro que es el método algebraico, que es a partir de un proceso analítico. Pero ese proceso analítico del método algebraico tiene varios métodos dentro de él, que es por sustitución, por igualación, por reducción, por determinantes. ¿Listos? Todas esas formas yo las puedo utilizar para resolver un sistema de ecuaciones. ¿Vamos más o menos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, por acá dice, a continuación, bueno, con ayuda del tutor determine con el GeoGebra la respectiva solución de las siguientes ecuaciones por el método gráfico, de los siguientes sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Les agradezco si pueden ustedes llevarse una fotico de esto ahí rápidamente para que me dicten y yo no estar para allá y para acá. Estas 2 ecuaciones y las vamos a resolver con el GeoGebra y se van a dar cuenta de la diferencia tan grande entre usar el programa y hacerlo manualmente. ¿Listos? ¿Ya les tomaron una fotico las ecuaciones? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces me fui para el GeoGebra. Voy a darle por acá nuevamente archivo nuevo para borrar todo eso y quedar en ceros. Listos. Entonces el primer sistema de ecuaciones, la primera ecuación, ¿cómo es? 5x menos 2y igual 4. 5x menos 2y igual 4. Entonces escribo mi ecuación y le doy enter. ¿La otra ecuación quién es? 2y más 3x igual 13. 2y más No, 3. no, 2. Profe. 2x. 2x más 3y igual 13. 2x más 3y igual 3. 3, ¿verdad? Listos. 13. 13. Ah, ok, perdón. 13. Opa. Voy a indicar ese en el 13. Listos. Quedó. Ya me borro esto de acá. Listos. Entonces, como me dice por el método gráfico, es hacer la gráfica de cada ecuación. Yo las puedo escribir acá y automáticamente me aparece la gráfica. Si las escribo en cálculo simbólico y yo quiero la gráfica, le doy clic sobre ese circulito. Ahí está la gráfica de una y ahí está la gráfica de la otra. ¿Y cómo saco la solución? Entonces me ubico aquí, le doy clic sobre la parte gráfica y le doy intersección. ¿Listos? En esta cajita de herramientas, en la segunda cajita de herramientas, aparece intersección, selecciono una recta, selecciono la otra y resuelto el problema. Aquí está, intersección 2,3. Quiere decir que X vale 2 y Y vale 3. Y resuelto. ¿Cuánto nos demoramos? 30 segundos. ¿Listos? ¿Clarito para todos? Sí, señor. Entonces, se puede verificar señor. en GeoGebra de 2 formas. Opción 1, coloque cada ecuación, saque la gráfica y busque el punto de intersección. Opción 2, la que hicimos ahorita. Selecciono esto que quede en color como azulito ahí. Control, selecciono la otra, X igual. Y mira, ahí dice X vale 2, Y vale 3. 2 formas diferentes de resolverlo. ¿Listos? Y automáticamente. ¿Quedó clarito? Entonces, ustedes con la otra ecuación, porque habían 2, practican luego ustedes con esta de acá. ¿Listos? ¿Cómo sería?
Muy bien. Ahora, aquí, como les decía ahorita, bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o todo claro? Antes de. ¿Todo claro? Sí, señor. Vale, Señor. perfecto. Listo. Entonces, como les estaba diciendo ahorita, hace un momento, para resolver por el método, eso que hicimos ahorita, eso de las gráficas, es por el método gráfico. ¿Sí? Haga la gráfica y busque el punto de intersección. Y por los métodos algebraicos, hay varios métodos: reducción, sustitución, igualación, determinantes. Aquí voy a explicarles al menos uno de esos métodos. ¿Listos? Entonces, tenemos el siguiente ejercicio que dice resolver por el método de sustitución el siguiente sistema de ecuaciones. Ecuación 1, 3x más y igual a 7. Ecuación 2, 3x menos y más 4 igual a 0. ¿Listos? ¿Cómo hago para resolver? Entonces, bueno, aquí un primer paso fue reescribir la ecuación 2, que estaba 2x menos y más 4 igual a 0, de esta forma. 2x menos y ese más 4 pasó al otro lado de igualdad, menos 4. ¿Listos? Entonces, por sustitución, digamos, el proceso o el paso a paso es el siguiente. Paso número 1. Elija una de las dos ecuaciones. ¿Cuál? La que usted quiera. Y despeje una de las dos incógnitas. ¿Cuál? La que usted quiera. En este caso, en la presentación se eligió la ecuación número 1, 3x más 5y igual a 7, y se va a despejar la variable x. Entonces, para despejarla, primero tengo que quitar el 5y que está sumando. Entonces, para quitarlo de ahí, pues restando. Por eso aquí dice 3x igual 7y menos 5, perdón, 7 menos 5y. ¿Listos? Y ahora quitarle el 3 que está multiplicando y pues va a pasar a dividir. Entonces, x va a ser 7 menos 5y sobre 3. ¿Listos? Y quedó despejada la variable x en mi primera ecuación. Ese va a ser el primer paso. Elijo a una ecuación, en este caso se eligió la ecuación 1, y despeje una variable, en este caso se despejó la variable x. ¿Vamos claritos ahí? Sí, señor. Listos. Señor. Paso a seguir. Después de que despejé una de las incógnitas, entonces cojo la otra ecuación, la que no elegí inicialmente. Entonces, como inicialmente había elegido la ecuación 1, ahora tomo la ecuación 2. ¿Listos? Y en la ecuación 2 voy a sustituir, por eso se llama sustitución, lo que encontré que supuestamente era x. ¿Listos? Que era 7 menos 5y sobre 3. Entonces hago esa sustitución. Como dice 2x, entonces yo coloco 2 y x es 7 menos 5y sobre 3. Por eso esta parte. Menos y, ahí está menos y, igual a menos 4. Y aquí el proceso ya es resolver. Entonces de primeras hago propiedad distributiva, 2 por 7 y menos 2 por 5y, que es lo que está escrito acá. Sobre 3 menos y igual a menos 4. 2 por 7 es 14 y 2 por 5 es 10. Como estaba negativo, pues menos 10 y la y. Sobre 3 menos y igual a menos 4. Aquí, digamos que uno puede tomar dos opciones. Una opción, coja este menos y páselo para el otro lado. Luego este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y resuelve. Otra opción, la que se usó aquí en esta presentación, que es como encontrar el mínimo común múltiplo acá entre este denominador y este denominador de la y, que es 1, para volver todo en un mismo denominador. ¿Cómo se hace eso? En este caso, como aquí es 1 y este es 3, pues el mínimo común múltiplo va a ser 3. Entonces tengo que coger a menos y multiplicarlo por alguien que haga que en el denominador me queda 3. ¿Quién es ese alguien? Pues 3, porque aquí cuando no hay nadie abajo es porque es 1. Entonces 3 por 1. Pero debo multiplicar arriba y abajo. Eso es lo que hace acá. El 14 pasó igualito, el menos 10y pasó igualito, y dice menos 3y, porque este menos y lo multipliqué arriba y abajo por 3. Entonces, menos 3 por y, menos 3y. Y abajo, pues sobre 3. Para que me quedara denominador común, que es 3 aquí y pues 3 aquí, por eso se coloca una vez. 3. Todo con un denominador común que es 3. ¿Listos? Y ahora, pues ese 3 que quedó dividiendo absolutamente a todo va a pasar al otro lado a multiplicar. Por eso entonces 3 por menos 4, que es menos 12. ¿Listos? Y aquí esto también, 14, pues ahí se mantiene. Y menos 10 menos 3 sería menos 13. Y, que son términos semejantes porque ambos tienen y. ¿Listos? Y ya finalmente, pues lo que se hace es despejar la y. Entonces, aquí vamos con menos 12, ¿cierto? Y este 14 que estaba positivo, pues pasa restando.
menos 12 menos 14, que es menos 26. El menos 13 que multiplica la y pasa a dividir. Entonces queda menos 26 sobre menos 13, que eso es 2. Y en este punto he encontrado cuánto vale y, que y valdría 2. ¿Listos? Después de que encontré cuánto vale y, pues mi siguiente paso va a ser encontrar cuánto vale x. ¿Cómo se hace para saber cuánto vale x? Pues para saber cuánto vale x, elijo una de las dos ecuaciones, ¿cuál? La que yo quiera, y hago la sustitución. ¿Listos? Entonces queda 3, en este caso se eligió la ecuación 1, 3x, decía 3x más 5y, pero como yo ya sé que y vale 2, cambio la y por 2. Entonces queda 3x más 5 por 2 igual a 7. ¿Qué sería? 3x, 5 por 2, 10, entonces 3x más 10 igual a 7. Y ahora a despejar la x. Entonces primero quito el 10, estaba sumando, pues a restar al otro lado. 7 menos 10 queda menos 3. Y el 3x baja. Y ahora quito ese 3. ¿Cómo? Pues está multiplicando, pasa a dividir. Luego x es igual a menos 3 sobre 3. Resultado final, x igual a menos 1. Significa entonces que x vale menos 1 y que y vale 2. Y eso lo puedo verificar también con el GeoGebra para saber si a mí me quedó bien, que es lo que de cierta forma ustedes tienen que hacer en su trabajo. Plantean primero una ecuación, luego la resuelven y luego hacen la evidencia del GeoGebra. Entonces vamos a hacer la evidencia del GeoGebra. Les agradezco, nuevamente me ayuden ahí para que me dicten 3x más 5y igual a 7. 3x más 5y igual a 7. Entonces voy a escribirla por acá. 3x más 5y igual a 7. Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación, 3x más 5y igual a 7, 2x menos y igual a menos 4. 2x menos y igual a menos 4. 2x menos y igual menos 4. Ahí están las dos ecuaciones. Después de que tengo las dos ecuaciones, entonces dos opciones, método gráfico o por el rápido acá. Selecciono uno, hundo control, selecciono el otro y le doy resolver. Y entonces aquí dice x menos 1, y 2. Es la evidencia que necesito, digamos, para colocar en mi trabajo. ¿Vale? Algunos de ustedes, o supongo varios de ustedes también ya han estado conmigo en los CIPAS también. Yo les enseñé un truquito para tomar el pantallazo. ¿Se acuerdan cómo era el truquito? Es la teclita de Windows Shift más S. Ok, muy bien. Entonces, si yo quiero tomar mi pantallazo, hundo tecla Windows, tecla Shift, tecla S. Y eso me pone la pantalla en gris y yo recorto lo que yo quiero. Entonces, digamos, en este caso lo que yo quiero es este pedacito donde están mis dos ecuaciones y la solución. Y voy y en mi documento lo pego. Entonces, digamos que mi documento es este. Entonces, yo le digo control V y ahí queda mi pantallazo. Y ahí yo puedo leer perfectamente. Es necesario que ese pantallazo que ustedes coloquen se pueda leer, porque yo voy a mirar ahí si lo que usted colocó es cierto y la solución que encontró también. ¿Sí me hago entender? ¿Todos pueden leer ahí? Supongo que sí. Entonces, cuando yo vaya a calificar, lo primero que voy a ver es que pueda leer. ¿Vale? ¿Clarito para todos? Entonces, lógicamente, si ustedes quieren con pantallazo de Import Paint, también se puede, ¿sí? Pero a veces esa como se recorta y todo, no queda tan nítido como con este truco. Aquí queda súper nítido, ¿sí o no? ¿Vamos claritos? Sí, señor. Ok, perfecto. Listos. Entonces, ahí quedó explicado ese ejercicio por un método que es el método de sustitución. ¿Listos? Y aquí voy a explicar ese, creo que es el mismo ejercicio, por el método de reducción. Permítame un segundito. Ah, no, es otro. Entonces, sí, es el mismo ejercicio. Entonces, ¿por qué no me cambia? Listo. Entonces dice, resolver por el método de eliminación o reducción el mismo sistema del ejemplo 1. Entonces es el mismo ejercicio, solo que por un método diferente. Es de aclarar que independientemente del método que yo utilice,
la solución me debe dar exactamente lo mismo. No va a cambiar la solución porque use uno u otro método. Por todos los métodos, la solución va a ser la misma. ¿Listos? ¿Cómo funciona el método de reducción? Como se llama reducción, quiere decir que tengo que reducir una variable en un paso, por decirlo así. Para eso, se necesita primero identificar en cuanto a las variables, si hay alguien que sea múltiplo de alguien, digamos, miro los coeficientes de X y voy a revisar si uno de los coeficientes es múltiplo del otro. En este caso no sucede, porque ni el 2 es múltiplo de 3, ni el 3 es múltiplo de 2. Entonces, digamos, de cierta forma, estaría como en problemas. Entonces, mejor no elegir esta por el momento. En la Y, los coeficientes son 5 y 1, o bueno, menos 1. En este caso, el 5 sí sería múltiplo de menos 1 o de 1. ¿Listos? O sea, esa sí me sirve. Y usar el método de reducción significa amplificar, que amplificar significa agrandar o multiplicar por alguien. Amplificar una o ambas ecuaciones. ¿Cuándo ambas ecuaciones? Cuando, si yo quiero usar ese método, no hay múltiplos entre una y otra de los coeficientes de una misma variable. Digamos lo que pasa con X. Si tampoco pasa con Y, toca amplificar ambas. Si no, suficiente con amplificar una. En este caso aquí se colocó que multiplicar la primera ecuación por 1, pero eso no tendría sentido porque pues es lo mismo que escribir la ecuación, ¿cierto? Que es 3x más 5y igual a 7. Y la ecuación 2, esa sí se amplificó multiplicando por 5. ¿Por qué por 5? Porque yo quiero que me quede con el mismo coeficiente la variable y, que es la que una es múltiplo de la otra. Entonces, en ese orden de ideas, multiplicando esa ecuación 2 por 5 me va a quedar, lógicamente, toda la ecuación. No solo no un valor, sino toda la ecuación. Entonces, 5 por 2x, que es 10x. 5 por menos y, que sería menos 5y. Y 5 por menos 4, que sería menos 20. Un aspecto importante. Como en este caso los coeficientes de y, uno es positivo y el otro es negativo, es suficiente por multiplicar por un número positivo, ¿sí? Pero si ambas tuviesen el mismo signo, positivo, entonces tendría que multiplicar en una de las dos por un valor negativo. Porque la idea de reducción es que me quede uno positivo y otro negativo para que se puedan eliminar, para que se puedan cancelar, que es lo que se muestra aquí en el siguiente paso. Después de amplificar las dos ecuaciones, aunque en una fue multiplicar por 1, o sea, dejarla igual, 3x más 5y igual a 7, y en la otra, ¿qué es esto? Yo puedo observar que 5y positivo menos 5y negativo, pues se van. ¿Listos? Eso desaparece. Y me queda 3 más 10, que es 13x, y 7 menos 20, que es menos 13. Y ahora este 13x que está multiplicando pasa al otro lado ¿a qué? A dividir. Entonces me queda x igual 13 menos 13, que sería menos 1. ¿Listos? Encontré x. Para saber quién es y, elijo una de las dos ecuaciones y hago la sustitución de lo que es x. Con la ecuación 1 sería 3 por menos 1, porque dice 3 por x, pero x es menos 1. 3 por menos 1 más 5y igual a 7. Operando 3 por menos 1 da menos 3, más 5y igual a 7. Luego a despejarse dijo. El 3 que está restando queda positivo al otro lado. 7 más 3 que es 10. Y el 5 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listos? 10 sobre 5 es 2. Y encontré por un método diferente al de sustitución la solución al mismo sistema de ecuaciones y los resultados son los mismos. X menos 1, Y2, que fue lo que hicimos con el GeoGebra también. ¿Listos? X menos 1, Y2. ¿Clarito para todos? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Cero preguntas? Entonces, esto que les acabo de mostrar les va a servir mucho para dos cosas. Una, para que se preparen mucho para el cuestionario al final del curso, que van a haber preguntas similares a todos los problemitas que hicimos el día de hoy. Y otra, para que hagan la solución al ejercicio 1, que yo supongo que ya todos deben tener, y ahí les expliqué también cómo hacer la evidencia del GeoGebra. Bueno, ahora les voy a pedir el grande favor de las asistencias y de otra cosita importante. Pero primero, bueno, aquí esta es la misma situación. Listos.
Entonces, vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momentico. Y voy a darlo acá. Y les voy a pedir el grande favor de que en un momentico enciendan su cámara para tomar una evidencia. ¿Listos? Les agradezco muchísimo. Todos allí en un momentico enciendan su cámara. Ya les envío las asistencias. ¿Listos? Les agradezco, ojalá a todos. Y que sonrían a la voz de 3. 1, 2 y 3. Listos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces ahora ya les voy a enviar las asistencias. Un minutico, por favor. Segundito. Listos. Entonces, primer enlace de asistencia y ya se los envío. Formulario de asistencia. Listos. ¿Todos pueden ingresar al enlace? ¿Sí? ¿Sí pueden ingresar? Sí, Ok. señor. Bueno, entonces les agradezco a todos, por favor, diligencien rápidamente esa asistencia. No se me van a ir todavía. Chief S. Señor. En el número de sesión que ponemos. 1, sesión 1. Por favor, en el número de sesión, la sesión es... Profe, ¿su nombre completo cómo es? Francisco Javier Castellanos González. ¿Listos? ¿Todos terminaron esas asistencias? Si hay alguien que tenga alguna pregunta, la puede hacer, digamos. En el grupo colocamos el que Lo sale que en les aparece participante. en participantes, sí, señor. Ok. El curso se llama Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Ese creo que aparece como de última, si no estoy mal. Ustedes buscan curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Tutor, buenos días. Su nombre es Francisco Javier Castellanos González, ¿verdad? González, sí, señor. Francisco Gracias. Javier Castellanos González, ok. Sesión 1. En sesión 1, ¿listos? Sesión 1 porque este es B-Learning y tiene sesión principal y réplica, pero es la primera sesión. Por favor, todos colocan eso bien, porque de ahí es que se les van a cargar los puntos luego. ¿Listos? Entonces, bien colocadito todos. Sesión 1, bueno, toda esa partecita, ¿vale? Y
me van a diligenciar esta otra asistencia, por favor. Ahí acabo de enviar el enlace. Quienes ya terminaron la primera, ahora esa. Curso es álgebra, trigonometría y geometría analítica. Luis, el número de curso virtual lo sacan ustedes de participantes. Entonces entran al campus, participantes, y el número que les aparece después de 301, ese es el código número de grupo. Profe, en programa académico que colocamos. Lo que estudian. ¿Listos, muchachos? ¿Cómo van con esas asistencias? ¿Alguien ya ambas? No, no, bueno, ya casi. Ok, me avisan por favor cuando tengan ambas. Profe, en centro y zona. Zona es centro-oriente. Bueno, si hay alguien que no sea de la zona centro-oriente, pues la zona que tenga, pero creo que todos son zona centro-oriente. Centro-oriente es lo que es Vélez, Ocaña, Pamplona, Málaga, Bucaramanga, Barranca, Cúcuta, todos esos. Entonces, en zona centro-oriente y en centro donde estén matriculados, Pamplona, Ocaña, Málaga, Vélez, Bucaramanga. ¿Listos? Bueno, si ya están ambas asistencias, entonces ahora este enlace que es de la evaluación de satisfacción del evento. ¿Listos? Ustedes dirán que por qué tanta cosa, pero toca. Cuando terminen con ese último enlace, me informan, por favor, para una última cosita y terminamos.
casi 20. Mm, ujú. Claro, sí, está bien. ¿Listos? Bueno, entonces, un último favorcito. Les voy a enviar un enlace de un cuestionario que son como 5 preguntitas muy similares a lo que hicimos el día de hoy en el encuentro. ¿Listos? La idea es que ustedes contesten esas 5 preguntitas. No se preocupen si les quedan bien o mal, eso no tiene calificación. Ya tienen sus puntos por haber asistido al encuentro. Solo es como para que quede una evidencia de que ustedes asistieron y de que trabajaron, ¿vale? Entonces, ingresan a ese enlace que les acabo de enviar, contestan esas 5 preguntitas. La idea es, lógicamente, que ojalá quede bien, pero no se preocupen, digamos que, ay, que ahora me quedaron mal y no me van a dar los puntos, no. ¿Listo? No, no pasa nada, solo es como para una evidencia. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señor. Vale, perfecto. Bueno, si todo es claro y si no hay preguntas, entonces les agradezco mucho por su asistencia. Les envío la invitación desde ya para el martes, quienes son estudiantes míos y lógicamente todos los demás, si no son míos, también pueden asistir. No hay problema, pero les envío la invitación desde ya para el martes al CIPAS, en el que explicaré los ejercicios 4 y 5 que hacen falta para que puedan terminar de construir su trabajo de forma completa y exitosa. ¿Listos? También estar pendiente de los foros. Ahorita me pondré a realimentar un rato. El lunes también realimentaré para que revisen de pronto. ¿Listos? Ok, Leslie, 197, sí lo tendré yo, ya miro, que ni sé qué grupos tengo. Ya regálame un segundito. Vamos a mirar por acá. Entonces, pues si no es más, si ya tienen las asistencias y todo, les agradezco muchísimo. Bueno, voy a dejar acá de grabar. Muchísimas gracias por su asistencia.